Quería comenzar esta disertación. ¿Jesús murió en un madero o en una cruz? Vamos a utilizar dos traducciones bíblicas, que es la traducción del Nuevo Mundo y la versión Valera, para que usted después la busque en su casa. Mire, vamos a leer primeramente en la Biblia, los que tengan la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a leer Números, capítulo 21, versículo 9. Y usted va a ver qué tiene que ver esto. Mire, vamos a ir desarrollando este tema para que usted lo entienda. Números, capítulo 21, versículo 9. Recordemos que cuando los israelitas salen de Egipto, después de estar Yahvé, Jehová les da maná, ellos se aburren de esto y Jehová se enoja y manda unas serpientes venenosas para que los picaran y murieran. Murieron muchos por esto. Moisés implora a este violento, que ya lo hemos visto en otros videos, y él le dice a Moisés en el verso 9, ¿qué es lo que hace Moisés con la orden que le da Jehová? Dice, Números capítulo 21, verso 9. Moisés enseguida hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre un poste señal, y en efecto sucedió que si una serpiente había mordido a un hombre y él fijaba la vista en la serpiente de cobre, entonces se mantenía vivo. ¿Sí? Una serpiente en la punta de un asta. El hombre, este judío, que era picado por una de estas otras serpientes que andaban en el piso, cuando miraba hacia la serpiente que estaba en el poste, era salvo. Se salvaba. Por eso es que el evangelista Juan, ahí en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14, se refiere a esta situación, pero lo asemeja, ¿sabe a quién? A Jesús. Mire, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, dice el evangelista Juan. Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Se da cuenta que Juan asemeja, nos da a entender que Jesús, al estar, cuando iba a morir, al estar allá en el Gólgota, al mirarlo, nos daría vida eterna. ¿Qué tiene que ver? Jehová había prohibido a los judíos hacerse imágenes. Sin embargo, aquí a Moisés, en el desierto, lo manda a hacer una imagen con una serpiente en el asta para que quien la mirara fuera salvo. Y después el evangelista Juan dice que igual lo que pasó en el desierto, al mirar allá, al que estaba allá, a Jesús, en el madero o en la cruz, seríamos salvos. ¿Va entendiendo? Ya. Mire, le voy a contar una historia bien breve. Cuando era niño, esto es más o menos en los años 70, mi papá conoció a los testigos de Jehová y captó este mensaje tan bonito que era vivir en un paraíso en la tierra, porque era la única religión que mi papá conocía. Y empezó a enseñarle a la familia todas estas maravillas que le mostraban en la Biblia sobre lo que Dios haría con la humanidad. Mi familia, mis abuelos, casi todos eran católicos. Tenían sus imágenes, tenían sus ídolos, su virgen, su cruz. Y mi papá les dijo que tenían que deshacerse de todo eso. Un fin de semana, recuerdo que yo era pequeño, hicieron una fogata en el patio, debajo de un parrón, y empezaron a quemar todo esto. Las vírgenes, las imágenes de la Virgen del Carmen, las cruces que tenían, todo lo quemaron, y
opinaban que esto se estaba demorando mucho en quemarse. Y mi papá dedujo que dijo, este es Satanás quien está aquí metido, por eso se demoran tanto en quemarse. Por eso nos las consume el fuego. Crecí con ese pensamiento de que las imágenes eran demoníacas, como hijo de testigo de Jehová. En los años 80 tuve cierta rebeldía en contra de estos pensamientos. ¿Y sabe lo que hice? Siendo joven, viviendo en la casa de mis padres, compré una cruz y la puse debajo de mi cama. Y por un año la tuve ahí, para ver qué sucedía. Dije yo, si esto es tan demoníaco. Nunca sucedió nada. Nunca vi demonios, nunca tuve pesadillas, nunca tuve mala suerte, no hubieron peleas en la casa, nada de nada. No pasó nada. Quiero decir con esto que cada persona le va a dar un significado personal propio a cierto objeto. Una cruz, una virgen, un cuadro, un recuerdo. Algunos tienen como amuleto una patita de conejo. Otros tienen un collar de su madre. Otros mantienen alguna cartera. Cada persona. Por eso tenemos que respetar estas cosas. En primer lugar, el respeto. La tolerancia y la empatía como cristianos es lo que debemos cultivar todos nosotros. Y respetar lo que la otra persona tenga como algo sagrado. Por eso este tema, madero o cruz. Los testigos de Jehová se sienten orgullosos de predicar que Jesús, que Jesús murió en un madero y no en una cruz. Es un orgullo que ellos tienen. ¿Y será así? Mire, vamos a ver con la Biblia que usan los testigos de Jehová si Jesús murió en una cruz o en un madero. El Evangelio de Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 24. Después que Jesús ha resucitado, lo ven sus discípulos, primero fueron las mujeres. Interesante ese tema. Y había uno de los 12 llamado Tomás. Dice Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12 que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vean sus manos, la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. ¿Cuántas manos tenemos? 2 manos. ¿Y qué dice Tomás? RB 8. Quería ver la impresión de los clavos en las manos. ¿Nota? Clavos. Si Jesús hubiese muerto, como dicen los testigos de Jehová, con un solo clavo, habría dicho, quiero ver el clavo en las manos. Pero dice, clavos en las manos. Vamos a otro texto. Mateo capítulo 27, versículo 37. Dice, también por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él escrito, este Jesús el Rey de los judíos. Encima de su cabeza. ¿Cae aquí alguno? ¿Algo? No. El evangelista habría dicho encima de sus manos. Pero como Jesús estaba así, como ya lo vimos, voy a echar más atrás, como Jesús estaba así, en forma de cruz, por eso es que Tomás quería ver las marcas en las manos, de los clavos en las manos, y es por eso que aquí arriba, encima de su cabeza, según la RB8, colocan
la inscripción Jesús, Rey de los Judíos. Sin embargo, con estos textos bíblicos, algunos hermanos o la organización sigue porfiadamente creyendo que ellos tienen la verdad absoluta y única y arreglaron la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, para que en las partes que tiene que decir cruz o crucificadlo, diga madero de tormento. Vamos a leer ahora en una Biblia que es la versión Valera de 1960, y hay un pasaje en la cual la RB8 o la traducción del Nuevo Mundo dice al madero con él cuando están con Pilato. Pero esta Biblia dice así. Marcos, capítulo 15, versículo 14, dice el 13. Vamos a leer verso 13. Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! La RB8 dice, ¡al madero! Verso 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. La RB8 cambió y dice para que fuera colgado en un madero. Sin embargo, vemos que esta Biblia dice crucificado. Sin embargo, no ha cambiado otras palabras. Mire, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 30, dice así. Hechos capítulo 5, versículo 30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Oh, dice madero acá. Que lo colgaron en un madero. Lo que le estoy diciendo antes parece que está tambaleando. Vamos a ver otro texto bíblico. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versión Valera. Entonces Jesús murió en un madero. Otro texto más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuevamente la versión Valera habla de madero y no de cruz. ¿Dónde estará la explicación en esto? Tenemos que ir buscando la explicación, ¿verdad? Mire, aquí tengo los lápices. Algunos historiadores, arqueólogos y estudiosos de este tema sostienen que Jesús posiblemente murió en una cosa así. Aquí iban sus manos y aquí iban sus pies. Pero lo que leímos en el Evangelio es que tenía una inscripción arriba sobre su cabeza y aquí no hay espacio en estos maderos para que haya una inscripción. Pero se cree que Jesús estuvo en algo así, sostienen algunos. La conclusión más cercana que llegan los historiadores, arqueólogos y teólogos es que en el Gólgota casi siempre estaba un madero de manera vertical para que los ciudadanos y los delincuentes al cruzar por ahí se portaran bien, porque podían ser colgados en el madero de manera humillante, porque era una humillación ser colgado ahí. O sea, el madero vertical es un madero. También se le llamaba madero al travesaño horizontal que cargaba el malhechor, que de más está decir que eran unas tremendas vigas, no era
un palito de 2x2, era unas vigas de 6x6, unas cosas. Creen algunos que pesaba esto entre 50 y 60 kilos. Los que trabajamos en construcción sabemos que 50 y 60 kilos es bastante. Un madero u otro madero. Entonces, esto puede ser, según los textos que leímos, madero, que la versión Valera habla de madero. Jesús puede haber cargado la cruz completa, ¿ya? Que es difícil, pero lo más cercano a la verdad es que Jesús cargó el madero, que después iba a ser el horizontal. Y ahí los textos bíblicos nos caen. Una mano, 2 manos, 2 clavos y la inscripción encima de su cabeza. Problema solucionado. Aquí tengo una cruz. La inscripción. Aquí está la cruz. Jesús murió en una cruz. Que usted o algunas religiones veneren la cruz, adoren la cruz, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero Jesús murió colgado en una cruz. Para mí, a título personal, según lo que dice la Biblia aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que lo puede ver aquí, la vamos a leer en la RB8. Colosenses 2, 14 y 15, miren lo que dice Jesús. Y borró el documento manuscrito contra nosotros, que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Y él lo ha quitado del camino, clavándolo al madero de tormento. Pero no es madero de tormento, clavándolo en la cruz, dicen la gran mayoría de las traducciones. Desnudándolos por completo a los gobiernos y a las autoridades, los exhibió a la vista pública como vencidos y los condujo en una procesión triunfal mediante ello. Jesucristo en la cruz colgó todos esos decretos, todas esas leyes que este Yahvé, este Jehová le había dado a este pueblo. Porque ya hemos visto en otros videos cómo Jesús contradijo a Jehová. Jesús triunfó sobre este usurpador en la cruz, exponiendo que todo este régimen judío de leyes, de reglamentos, que no estaban basados en el amor, quedaran clavados para siempre con su muerte humillante. Pero ellos no lo sabían. Estos judíos y este Dios no sabía que Jesús iba a triunfar. Jesús ganó. Y nosotros los cristianos que creemos y sabemos la verdad, ganamos con Él. Por eso estamos felices con la esperanza que Jesús nos da mediante la cruz de la resurrección, porque Cristo fue resucitado y ascendió a los cielos y dijo que iba a preparar moradas para todos los que creyéramos en Él. Es una esperanza. Cuando la Biblia habla de cielo, es simplemente una esperanza. También habla de la tierra, es una esperanza. No estamos seguros cómo será la cosa después de la muerte o cómo será en el futuro. Lo que sí sabemos es que Cristo, mediante la cruz, nos da la esperanza. Por eso, cuando usted vea en algunas iglesias evangélicas ya conocen este tema, igual que en el desierto, la serpiente significó salvación, el que esté
una cruz arriba y esté Jesús a veces ahí colgado, o esté simplemente la cruz, el mirar hacia la cruz de Cristo nos recuerda que Él murió por nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Que el buen Dios esté con ustedes, los fortalezca, les aumente la fe, que es lo que necesitamos en este tiempo con tantos problemas. Paz y bien para todos.